Ayer estuve revisando un poco el contenido de los ya muchísimos programas que he hecho. Ya llevo 3 años, creo, 3 años debe ser, haciendo este programa, y por lo tanto en el curso de ese periodo he tocado millones de temas, y ha ocurrido de vez en cuando que un tema lo trato parcialmente, anunciando que voy a seguir más adelante, y después simplemente o se me olvida o se me traspapela y la cosa queda medio morir saltando. Así es que me topé con uno de esos temas ayer y pretendo completarlo. Quizás se acuerden, si ustedes lo escucharon, en un programa hablé de Edgar Allan Poe, que había ido a un teatro donde se exhibía este famoso jugador de ajedrez, aparentemente mecánico. Era exhibido por un empresario de espectáculo que se llamaba Maelzel. Esto en Estados Unidos en mediados del siglo XIX, 1840, 50, por ahí. Bueno, en la época que estaba vivo, obviamente, era Allan Poe. Y fue varias veces con el afán de descubrir cómo era posible que se diera también esta ilusión de que había una máquina jugando ajedrez, porque él estaba seguro de un principio que eso no era posible, que tenía que haber alguien un ser humano haciendo funcionar esa máquina de un modo o de otro, adentro de la máquina o por fuera, de alguna manera. Tenía que haber una inteligencia humana detrás del juego del supuesto robot o autómata, como se llamaba en ese tiempo. Y fue al teatro y observó minuciosamente, tomó nota de los movimientos que hacía el empresario cuando llevaba al medio del escenario esta máquina, que era como una cómoda con ruedas, y anotaba los movimientos, y se dio cuenta que siempre el empresario hacía exactamente lo mismo, en el mismo orden, y comenzó a hacer algunas deducciones, y prácticamente se podría decir que descubrió cómo era el truco. Efectivamente, dentro de esta cómoda había una persona. Ni siquiera era necesariamente una persona especialmente pequeña, era una persona de estatura normal. Estatura normal, claro, en esa época era bastante menos de lo que es ahora normal, pero era una persona, no era un enano, era una persona, pongamos 1,60 m, algo así, pero en la cómoda, en distintas posiciones, perfectamente podía caber. No tenía que estar estirado largo, sino que estaba como sentado, las piernas extendidas en el piso de la cómoda, la espalda apoyada en uno de los costados, y cuando el señor Maelzel movía una de las puertecitas para mostrar que había un solo mecanismo, él se inclinaba hacia adelante y quedaba, por así decirlo, con el torso sobre las piernas. Y entonces eso era todo lo que necesitaba hacer. Lo único mecánico, realmente mecánico, que tenía, que no era una superchería, que no era meramente un escenario de engranajes puestos así para aparentar una máquina, lo único que realmente funcionaba como máquina era el movimiento del brazo del turco, que era simplemente como un pantógrafo, se movía por dentro de unas ruedecillas y la mano se movía de cierta forma. Debe haber sido bastante ingenioso el mecanismo, pero no era más que eso. Pero yo les decía, y les di como tarea, me acuerdo, el descubrir por qué se había equivocado Poe en su raciocinio abstracto, porque en su observación fue muy correcto, cuando él decía de que desde el momento en que era posible inventar una máquina que jugara ajedrez, en ese mismo momento y por la misma razón esa máquina tenía que ser infalible, no podía perder ni un partido, porque las máquinas son hechas para cumplir perfectamente una función. Y por lo tanto, si era posible inventar una máquina que cumpliera la función de jugar, tenía que jugar de forma imbatible. Y ese es un error en el concepto de Poe, y yo les dije a ustedes, ¿por qué creen ustedes que es un error? Y como el asunto, quizás algunos de ustedes incluso escribieron y dieron la respuesta que les pareció, pero eso ya pasó hace tanto tiempo, creo, que vamos a entrar nosotros a hablar de eso, del por qué se equivocó Poe, y después de eso vamos a tocar el otro tema que dejé por completar, que era, como anuncié en ese programa y no lo hice después, explicar más o menos cómo funciona una máquina o un programa de ajedrez, porque uno puede tener más o menos otra vez la misma sensación. De hecho, hay mucha gente, cuando uno les dice, tengo un juego contra un programa de ajedrez, te debe ganar siempre, dicen, porque también suponen, como Poe, que una máquina que hace una cosa la tiene que hacer a la perfección, o si no, no tiene sentido. No se construyen máquinas para hacer las cosas a media. Se pueden echar a perder, pero si están funcionando como corresponde, cumplen la función que tienen que cumplir perfectamente. Así que vamos a entrar a la explicación. La explicación es, por supuesto, que Poe
vivió en un periodo en que se desarrollaba ya abundantemente la máquina, las máquinas a vapor, las locomotoras, por supuesto ya se habían inventado, hacía rato que estaban corriendo en Estados Unidos, barcos a vapor, las máquinas industriales, desde el siglo XVIII ya existían telares mecánicos, la mecanización ya estaba avanzando. Pero un mecanismo es un conjunto de elementos o piezas que se relacionan solo de una manera. Si uno, veamos una máquina cualquier máquina, un reloj, por ejemplo, es una máquina, y nos pongámonos en el punto de vista, por así decirlo, de una pieza de esa máquina. Esa pieza de esa máquina está conectada a otras piezas que le transmiten un movimiento, y ese movimiento es siempre el mismo, y este otro mecanismo está hecho de tal forma que también va a reaccionar ese movimiento siempre del mismo modo. Esta ruedecita da una vuelta y yo, la rueda B, que tengo el triple de diámetro y el triple o lo más de engranaje, voy a dar solamente una fracción de vuelta. O al revés, él va a dar una vuelta y yo voy a dar 10 vueltas porque tengo menos engranajes. Entonces, cuando él termina de pasar todos los engranajes, los míos van a haber pasado varias veces, qué sé yo. Siempre hay una relación. Puede ser que cuando uno quiere describir una relación que es siempre igual, dice esto es una relación mecánica. Una persona que hace siempre las cosas de la misma manera, dice, este tipo es muy mecánico para sus cosas. Yo me acuerdo que había un tenista nuestro de los años 70, que siempre jugaban la final de la Copa Davis con los brasileros. Era el Pato Cornejo y el otro era Fillol, Jaime Fillol. Y me acuerdo que alguna vez un comentarista decía que el juego de Jaime Fillol era muy mecánico. O lo dijo un rival, precisamente uno de los rivales de estos brasileros. Y con eso se refería a que a cierto juego siempre Fillol, según decía él, respondía del mismo modo. En otras palabras, una relación mecánica es una relación unilateral, una relación que es siempre igual, que no hay opciones, siempre pasa A y pasa B necesariamente y luego de eso pasa C. Esa es una relación mecánica. Así funcionan las máquinas. Y de ahí deducía Edgar Allan Poe que esta máquina que jugaba ajedrez, si efectivamente era una máquina, tenía que estar hecha de tal manera para cumplir su función que ganara todas las partidas. Pero él decía al mismo tiempo que eso era imposible, precisamente porque las jugadas del rival no son siempre las mismas. El mecanismo supone que los movimientos de todas las partes del mecanismo son siempre las mismas en sus relaciones mutuas. Y en el caso del juego de ajedrez, la persona puede partir con el peón rey, o puede partir con el peón torre, puede partir moviendo un caballo. Entonces no hay una sola opción, a menos que la máquina pudiera tener programada, por así decirla, o tuviera estructurada su rodamiento de tal forma que estuviera preparada para todas las posibles movimientos. Pero eso es matemáticamente imposible, porque todos los posibles movimientos son de sillones. No hay posibilidad, ni siquiera con un computador, dicho sea de paso, de poder responder, jugar en el sentido de que para cada movida posible yo tengo el engranaje necesario que se va a mover. Eso era imposible. Entonces él decía, bueno, esto no es posible. Vámonos ahora al otro extremo de una relación mecánica. La relación que está en el otro polo es una relación caótica, es una relación donde hay muchas opciones posibles en la primera instancia del movimiento, llamémoslo así, del primer engranaje, por así decirlo, y hay muchas opciones posibles de reacción del segundo engranaje. Es caótico. Y es caótico además porque no hay ninguna manera configurada de que la reacción sea siempre así o así. Se mueve el engranaje A entre trillones de probabilidades y se mueve el engranaje B y tiene trillones de opciones también para... Entonces, esa es una relación caótica, es como la relación que se da entre las moléculas de un gas encerrado en cualquier cosa. Se pueden mover y se pueden interactuar de las más distintas formas. No hay una relación fija en las interacciones de las moléculas.
Pero tenemos entre medio una relación que ahí sí que no la podía concebir, porque era un mundo de cosas que no existían, un mundo de la ciencia, la tecnología y de la concepción del mundo que escapaba absolutamente a las posibilidades de Edgar Allan Poe, que es la relación informática, o sea, la relación basada en la información, que es un fenómeno distinto al del movimiento físico de una pieza. La información significa que, como vamos a estos engranajes que tienen personalidad, que los movimientos que haga el primer engranaje informan al engranaje B, de qué conducta debe tomar. O sea, no hay aquí una cosa caótica, no reacciona de cualquier manera, sino que tiene un protocolo para, de acuerdo a las distintas comportamientos del engranaje A, cómo se va a comportar el engranaje B. Y ese protocolo es, por así decirlo, una interfase, lo que nosotros llamamos un programa en esta ciencia de la informática. Entonces, no es necesario que haya un artefacto que tenga en cuenta y tenga previsto y tenga engranajes para todos los posibles movimientos en el ajedrez. Tenemos una interfase que simplifica enormemente el asunto. Voy a poner un ejemplo del ajedrez precisamente. Cuando usted tiene la posición inicial en las piezas en el tablero, el que parte el juego tiene 20 movidas posibles. Hay 8 peones, cada uno se puede mover o una casilla o dos, ahí tenemos entonces 16 posibles movidas, y tenemos 2 caballos, cada uno de los cuales se puede mover, cuando están todas las piezas en su lugar, a 2 posibles posiciones, ¿no es cierto?, a 3 torres o 3 alfil. Entonces son 20 jugadas posibles. Y el rival, una vez que uno hizo una jugada, también en ese momento, porque también sus piezas están puestas en la posición de partida, tiene 20 posibles jugadas. Pero no es necesario, 20 por 20 son 400 posibilidades, entonces, de ya la primera jugada, que se estructure el tablero. Pero no es necesario que el programa tenga una contestación mecanizada de antemano para cada una de esas posibles jugadas. No lo necesita. Y mucho menos cuando ya la partida se ha avanzado y hay muchas más opciones de movida. Lo que tiene es un criterio o programa. Un criterio o programa cuyo propósito es ganar la partida, definida de forma muy sencilla, y se define como el mate, ¿no es cierto? Para llegar al mate se le da un valor arbitrario muy grande, y la máquina quiere llegar a ese valor muy grande, pongamos 1.000.000. Y antes de eso, como no se llega al mate inmediatamente, ni mucho menos, las jugadas tienen un valor que se lo va dando un criterio del programa. Por ejemplo, el valor material. Tener un peón de ventaja es 1 punto, tener 2 peones de ventaja son 2 puntos, tener una torre son 5 puntos. De acuerdo al programa, usted puede a lo mejor valorar la torre como de 5,5 puntos, entonces usted si el programa ve que con una jugada gana una torre, se come una torre a 0 costo, entonces está acumulando 5,5 puntos o 4 puntos de ventaja. Y usted puede agregar criterios. Los programas más iniciales eran muy simples, eran más o menos como eso, calculaban simplemente el material, qué pasaba después de una jugada o de 2, después eso se va complicando. En vez de decir simplemente yo hago esto y me hacen esto, yo digo yo hago esto, me hacen esto, y entonces yo respondo esto. Entonces tenemos 3 iteraciones. Y ahí empieza a multiplicarse rápidamente la cantidad de movimientos para analizar. Sería imposible entonces si hubiera una jugada preestablecida para cada jugada posible. Pero el criterio es siempre el mismo, se va manteniendo. Entonces, vuelvo yo el programa a revisar la posición, y veis que de todas las movidas posibles, esta me da más puntos que esta otra, y eso es lo que decido sobre la base de un criterio y a partir de la posición que hay. Entonces, como ustedes ven, esto es una situación completamente distinta a un mecanismo. Se da esta situación de que la conducta de una parte en este caso del adversario en el juego, no necesita tener una respuesta predeterminada fija, sino que hay una interfase que es el criterio del programa que permite medir cualquier cosa que haga el otro y cualquier cosa que yo pueda hacer en función de un criterio más o menos estable, que es la interfase, que es en este caso el programa, o lo que se llama el engine de ajedrez. Espero haber sido más o menos claro en esto, pero por lo menos creo que soy claro en explicar por qué Poe no podía
No podía simplemente entrar en esta lógica porque el concepto de información incorporado a un dispositivo, a un artefacto, no estaba presente en su época. Todos los mecanismos eran mecánicos en todo el sentido de la palabra. A una conducta viene otra conducta, a un movimiento de este piñón se mueve este engranaje, y siempre igual. Y esa es la razón de ser de esa máquina. Y como todos sabemos, no solo en el ajedrez, sino que en cualquier otro programa experto de las computadoras ocurre lo mismo, ¿no? Necesita saber todas las posibles situaciones que le presenta el mundo real y que son informadas a la máquina por pulsando unos botones o de cualquier otra manera. No necesita, porque tiene un criterio para ir evaluando cualquier cosa que salga por delante y luego con eso tomar una decisión. Y volvamos entonces un poco a lo que estaba contándoles de por qué Poe no podía el hombre entender el tema de la informática, porque eso es un mundo que todavía no se había revelado en su época. Podía haber habido indicios, él podía haber pensado quizás, pero eso uno lo ve retrospectivamente, es mucho más fácil. Podía haber pensado en el acto de leer, por ejemplo, que ahí hay una interfase, hay una serie de elementos que se pueden combinar de trillones de maneras distintas, que son las letras, y sin embargo se combinan en un número más limitado, y hay una interfase que es el entendimiento humano, etcétera, etcétera. Bueno, podía haber quizás encontrado algunas... pero él vivía en una época de la máquina propiamente tal, que tiene una sola relación entre sus partes para producir un solo resultado, y eso le hacía imposible imaginar este artefacto que toma un determinado evento del mundo como una información, no como un movimiento mecánico, no como una energía cinética que se tiene que transmitir por piñones, como una información que es procesada por una interfase, por una etapa intermedia que es el programa, y que luego de eso viene el output, viene el producto, viene en el caso del ajedrez la jugada, en el caso de un sistema, de otro sistema, hay millones de sistemas inteligentes, ¿verdad?, que se están desarrollando, pero todos entre medio tienen un engine, tienen un programa. El programa puede ser complicado, puede ser simple, puede ser estático, puede incluso cambiar. Por ejemplo, ya que estamos hablando del ajedrez, les puedo contar. Y a mí me llamó la atención una persona que mandó un mail o hizo un comentario en YouTube en el sentido de que no tenía idea que existían máquinas que jugaban ajedrez. Y curiosamente estas máquinas existen desde fines de los años 70. Y bueno, quizás por eso, si uno es mucho más joven, uno no se entera de cosas que existieron y luego desaparecieron prácticamente del mercado. Pero en el fondo todo el mundo sabe que existen programas de ajedrez y que se corren en los computadores personales, y la máquina de ajedrez esta que está dedicada a eso es lo mismo, solo que tiene un solo programa, corre una sola cosa, no sirve para otra cuestión. Así que básicamente era entendible que podían haber máquinas. Yo creo que he despejado esta duda que todavía existen muchas personas, esta duda la Poe de que si hay un mecanismo que juega o hace algo tiene que hacerlo perfecto. No, porque el programa no necesariamente tiene que ser perfecto. Por la misma razón que un jugador humano de ajedrez tampoco tiene que ser infalible. Hay una imposibilidad matemática de que haya una mente humana o artificial que pueda cubrir la totalidad del campo del ajedrez. Es decir, que pueda tener para cada jugada, en cualquier posición, en cualquier momento del partido, un conocimiento previo ya digamos, puesto en la base de datos, qué jugada tiene que hacer. Eso es imposible por la cantidad de jugadas posibles. La cantidad de jugadas posibles se ha calculado que es más grande que la cantidad de átomos en todo el universo. No, es imposible calcular todo. Es una operación que no puede ser nunca exhaustiva. Lo que hace un jugador de ajedrez humano o artificial es más o menos lo que hacemos nosotros, lo que haríamos nosotros. Si no tenemos mucho tiempo y nos presentan una lista de números, pongamos de 3 metros de largo, un rollo, con un montón, y dice, hágame la suma. Y nosotros tenemos solamente medio minuto. Usted sabe que no va a alcanzar a sumar todos esos números que están en ese rollo de 3 metros. Entonces quizás lo que usted haga es hacer un muestreo. Agarra los números que están en los primeros 10 centímetros, ve si los demás más o menos son parecidos,
Se va a dar cuenta quizás que son parecidos, si no, pues está jodido. Pero si son parecidos, usted puede hacer más o menos una adivinanza. Dice, bueno, sumando 10 centímetros de esto me suma 10, y como son 3 metros, bueno, son 30 veces más, entonces debe ser 30 por 10, debe ser el resultado, debe ser 300. Y por supuesto no es 300, a lo mejor son 259, a lo mejor son 314. Pero a usted no le queda otro remedio cuando la operación no puede completarse que hacer una adivinanza, por así decirlo, hacer un pronóstico. Y eso es lo que hacemos todos los que juegan ajedrez. No podemos calcular todo lo que va a suceder de ahí en adelante a partir de una posición cualquiera, pero podemos hacer más o menos una adivinanza, una aproximación, calculando unas pocas jugadas. No puedo calcular 40 jugadas hacia adelante, pero puedo calcular 5 o 10, y puedo más o menos calcular lo que el otro va a hacer, eliminando posibilidades, y más o menos esto tiene que ser la mejor jugada posible en este minuto. Y naturalmente un jugador de más nivel tiene más instinto, tiene más conocimiento, tiene más experiencia, ha jugado miles de partidos, ha perdido y ganado muchos partidos, ha estudiado muchos libros, entonces también se ha informado de partidas que no jugó él, sino que jugaron otros miles de personas a lo largo de toda la historia del ajedrez. Tiene un instinto y una intuición desarrollada por la práctica, y todo eso acumulado le permite hacer en promedio mejores jugadas que un aficionado. Y esto se ha calculado. El aficionado, digamos, comete X cantidad de errores por partido, y el maestro comete muchas menos, porque está apoyado en todo esto. Pero en los dos casos, el cálculo no es exhaustivo, no puede calcularlo todo. Los computadores tampoco. Fíjense ustedes que hoy en día los programas de ajedrez de primer nivel, los mejores de los mejores, y que usted los puede comprar, son programas comerciales, y considerando además la velocidad de los procesadores, usted inicia una partida con uno de estos programas. Por ejemplo, voy a nombrarle uno cualquiera, el Stockfish, que es gratis a propósito. Y usted está ahí, hace una jugada, y usted mira en la pantalla, porque si quiere el programa le está mostrando las líneas que está pensando y la velocidad, la cantidad de jugadas que está pensando por segundo, y usted de repente se da cuenta que en 2 o 3 segundos el programa ha calculado 25 jugadas hacia adelante. Imagínense lo que significa eso, 25 jugadas. O sea, yo hago el ace, así, sigue haciendo eso hasta el número 25. O sea, cientos de millones de jugadas. Usted no puede hacer eso, nadie puede hacer eso, ni Kasparov puede hacer eso. Kasparov probablemente tampoco necesita hacer eso. Nosotros usamos más que un cálculo así duro, un cálculo jugada por jugada, tratamos en algunos casos de usar el juicio, que es una cosa muy distinta al cálculo. El juicio es muy distinto al cálculo. El cálculo lo dejamos para ciertas instancias tácticas. Ya, creo que tengo que hacer esto, más o menos tengo que atacar por este lado, y ahora veamos en detalle cómo funciona esto. Yo hago esto, me hace esto, para que no equivocarme, no resultar de que en el juicio era equivocado y era una combinación falsa, que se llama. Entonces ahí hay que hacer cálculo, pero ya no estamos hablando de 25 jugadas en unos pocos segundos, sino que estamos hablando a lo mejor de calcular 7, 8, 9 jugadas, y tomarse todo el tiempo del mundo para hacerlo, varios minutos quizás. Pero en cualquier caso, aún la máquina que calcula 25 jugadas en pocos segundos no está calculando todo lo que tendría que calcular. Es imposible. También la máquina, aunque yendo más lejos, yendo más profundamente en el análisis, está haciendo una adivinanza. Fuera de eso está otro factor. No importa cuán profundo usted vaya en el tomar en cuenta algo, siempre está en pie el tema de si su criterio para evaluarlo es el correcto. En caso extremo, yo puedo calcular 1.000.000 de jugadas para adelante, pero si yo creo de que es beneficioso para mí que me hagan mate, voy a perder la partida de todas maneras. Tiene que haber un juicio adecuado de toda esa cantidad de información. Y eso es lo que hacen los programas. La gran guerra que hubo en los años 80, cuando fue la época de oro de estas máquinas de ajedrez, estos objetos físicos que jugaban ajedrez, entre las compañías y entre los programadores, fue muy apasionante. Era quién tenía en un momento dado el programa más fuerte, el programa que jugaba mejor. Y eso suponía programas más sofisticados,
y técnicas que ya se han convertido muchas de ellas en un commodity. Incluso un aficionado que sepa un poco de programación puede hoy día apoyarse en una gran cantidad de material que ya es estándar, que ya es material de texto de los algoritmos que tienen que ir en ese programa para que juegue por lo menos a un nivel de un experto. Sigamos con el tema que estaba diciendo. ¿Cuánto me queda, Jaime? 3 minutos. Solamente para decirles que para los aficionados al ajedrez que no han probado mucho la mano con programas, que hagan cuenta que es como ir como la gente que estrena su cuerpo yendo a los gimnasios. Uno no le puede ganar a una máquina levantadora de pesas. Llega un momento en que, supongo yo, porque no voy a esas cosas, que llega un momento en que uno ya reventó, ¿no? Pero igual el resultado es que usted, supongo, tiene una facha así como para lucirla en verano, no sé. No es mi caso, aparentemente. Pero jugar ajedrez contra máquinas que son implacablemente potentes, que normalmente uno va a ser derrotado, produce un efecto de fortificación de la capacidad de cálculo realmente que vale la pena. O sea, uno se mantiene sharp, como dicen los gringos, teniendo que competir contra una máquina que rara vez comete errores, o sea, nunca comete errores tácticos. Nunca usted va a hacer caer en una trampa de 2 o 3 jugadas de profundidad una máquina que está pensando 20 jugadas para adelante. Usted va a tener que tratar de jugar estratégicamente grandes planes, tratando de conseguir ventajas mínimas que la máquina tal vez no cotice lo suficiente en su programa, y todo esto intentando no ser destruido por las capacidades tácticas fabulosas de estos programas, que con la mayor rapidez y facilidad detectan la menor posibilidad de ganar algo. No solo material, sino que espacio, apretar la posición de uno, irlo estrangulando como una anaconda poco a poco. Y el proceso es interesante. Uno empieza a convertir un poco en masoquista porque sabe que va a ser derrotado eventualmente con estas máquinas más potentes. Estoy hablando de los programas más fuertes, por cierto. Y empieza a ponerse otras metas. Dice, ya no me importa perder, pero no antes de 50 movidas. Aquí no me mata nadie antes de 50 movidas. Y uno empieza a sentirse poco menos que un genio si logra resistir antes de que a uno ya finalmente le den mate 50, 60 movidas. No deja de ser una gracia a esta altura, porque estos programas, los más fuertes, ustedes saben, son ya más fuertes y mucho más fuertes que los más fuertes jugadores humanos. Se ha llegado al caso de que el segundo o tercer mejor jugador de Estados Unidos, que es un hombre de apellido japonés, dicho sea de paso, ha hecho match que ha perdido con máquinas que le dan caballo de ventaja. O sea, se ha llegado a ese nivel. En todo caso, lo que interesaba era explicar por qué el hombre Poe pilló que el famoso jugador de Maelzel era meramente una superchería, pero lo pilló por sus dotes de observación y no por un raciocinio, porque era imposible, dada la época en que él vivía, que pudiera concebir el tema de la informática.